Bueno, para ponernos en contexto justamente con esto, lo recibimos a Rubén aquí en el aire de 100.3. Bienvenido, Rubén. Jorgelina y Gastón aquí desde Vibra. ¿Cómo está? Buen día. Hola Jorgelina, hola Gastón, ¿cómo están? Buen día. Muy Buen bien, día, muy bien, un bienvenido. gusto, gracias por recibirnos, Rubén. Bueno, para abordar un tema del que mucho se habla, pero poco se conoce, inclusive en la clase política, que es quien va a tratar, ¿no? Quien va a abordar este tema, y muchos hablan de un borrador, un bosquejo, algunos dicen, la oposición mete miedo, el gobierno dice, esto va a generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que conocemos con este tema reforma laboral? Bueno, básicamente lo que nosotros queríamos hacer desde la consultora es hacer un estudio porque es una reforma de alto impacto político la que va a tener en la República Argentina, porque mucha gente está preocupada ya porque hay algunos índices de empleo que están modificándose en la Argentina, Ujú. lamentablemente no mejorando. Y bueno, y esta reforma laboral muchas veces la gente la asocia a que sería algo positivo y otra gente que Vale. algo negativo. Muchos empresarios están muy atentos a esta reforma laboral Ujú. porque ellos están pidiendo al gobierno de la nación que esta reforma se plantee para poder generar más fuentes de trabajo. Ujú. Entonces, en torno a eso, una de las primeras preguntas que hicimos era justamente si se conocía en profundidad la reforma laboral, y una de las cosas que vos planteabas recién. Claro. ¿Por qué? Porque en base a esta pregunta, nosotros hacemos mucho estudio de lo que es la comunicación política, se va a hacer la comunicación tanto de la oposición como del oficialismo, ¿no? Ujú. Entonces, planteamos que hay un 42% que sabe algo, y un 23% muy poco, y el bastante del 25%. Es muy poco la gente que sabe o conoce bien este tema de la reforma laboral. Ujú. Entonces creo que a los actores políticos de la oposición van a tener un terreno súper fértil para decir que la reforma laboral va a ser algo súper negativo y pueden implantar algo fácilmente. Entonces, en ese sentido, creo que es una señal de alerta para el oficialismo o para el gobierno de Javier Milei, que en ese sentido una de las primeras preguntas ya encienden una señal de alarma, pero una de las cosas que se marca como positivo es que la Argentina sí necesita una reforma laboral, ¿no? Mm. En un 64% de la gente cree que es necesaria una reforma laboral en la Argentina porque obviamente empresarios quieren mayor facilidad para contratación, para despidos, y la gente quiere mayor cantidad de trabajo. Entonces, hay una necesidad de una reforma laboral, Ujú. pero ahí, si nos fijamos, la mayoría de la gente que está conforme que se necesite una reforma laboral es el votante de Milei, que es un 89%, versus el de Massa, que tiene un gran porcentaje en contra de que se haga esta reforma laboral, ¿no? Claro, claro, claro. Y que ven, por ejemplo, leo aquí el informe más adelante que habla, la gente está de acuerdo y dice, ¿a quién beneficia la reforma laboral? ¿Quién se beneficia más con esta reforma laboral? Y mayoritariamente la gente piensa que son las empresas, en este caso, como decías recién, Hay, los votantes de hay, masa. hay un, Claro, y si te fijas en la siguiente pregunta, tiene mucha consecución de que tiene miedo la gente de perder derechos laborales con la reforma, Claro, es en un fundamental. 60%, ¿no? Ujú. Entonces, si vos te fijas que hay un 50% que la gente dice que se beneficiarían las empresas más que los trabajadores con esta reforma laboral, Claro. en principio puede ser porque no haya sido bien comunicada, Ujú. o porque la gente percibe que el empresario va a tener mayores beneficios con esta reforma laboral. Entonces, bueno, básicamente es uno de los puntos a tener en cuenta, Mm. en donde claramente hay una grieta, una gran grieta entre los votantes de Milei y los votantes de Massa. Por eso nosotros también hicimos este juego de saber cómo votaban uno o cómo votaban los que habían votado en el 2023 a A Massa o masa, a Milei, claro, ¿no? claro, claro. Bien. Pero, bueno, hay una percepción de que los sindicatos tienen demasiado poder en la República Argentina, y eso representa que hay otra pregunta más, que era la negociación por empresa, que si le parecía mejor para los trabajadores o mejor para el empleo. Ujú. Esta negociación por empresa es que por ahí no se van a hacer negociaciones colectivas para llegar a acuerdos de sindicatos, gremios por Claro. distintos rubros, Ujú. y que quizás puedan hacerse estas negociaciones individuales por empresas. Entonces, bueno, nada, ahí también nos vamos fijando que el poder de los sindicatos se quiere ir
restringiendo un poco y haciendo una negociación por empresa, y acá donde el 48% de la gente dice que sería peor para los trabajadores, ¿no? Bien. Hay una pregunta que es muy importante, sobre todo en la respuesta que está muy marcada, y es: ¿tu opinión sobre la reforma laboral influiría en tu voto? Y ahí el 75.58% dicen que sí, es clave esto. Es muy clave y está muy bien que lo hayas mencionado porque nosotros queríamos ver si, a ver, esto va a ser de alto impacto en días nomás, ¿no? Claro. Se ha enviado el borrador ya de podría hacer este proyecto, y este impacto puede ser que podamos llegar a ver o no en las calles gente pidiendo que esta reforma sea a favor o en contra. Y acá también está la gran grieta, obviamente, que tiene la República Argentina entre la gente que votó a Massa o al peronismo y ahora vota a Javier Milei por el otro lado. Entonces, digo, bueno, puede llegar y lo vemos en esta respuesta, que va a influir claramente en el voto a futuro cuando tenga que votar en las próximas elecciones, en donde un 75% dice que sí va a influir sobre el próximo voto, ¿no? Claro. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede y qué es lo que se muestra realmente, porque bueno, al principio charlábamos, ¿no?, de que hay mucha incertidumbre, y inclusive entre partes, ¿no?, porque bueno, obviamente la oposición lo juzga como esto, una pérdida de derechos, como alerta sobre también la cuestión de el rol de los sindicatos, y bueno, y obviamente una reforma que apuntaría más a beneficiar al trabajador, más un poco a el empresario, digamos. Eso es un poco la conclusión, y está bien dividido, porque bien lo define aquí un poco en las conclusiones, leyéndolas aquí Rubén, que dice que bueno, obviamente hay un sector que es el votante peronista o el votante, digamos, que no votó a Milei, y que bueno, obviamente el temor que manifiesta por la pérdida de derechos es muy elevado, casi superando el 93%, y en el caso de los votantes de Milei alcanza solo el 28%. Pero bien decías, el dato decisivo para tener en cuenta es que, bueno, obviamente influye directamente en el voto futuro. En cuanto a tu opinión personal, Rubén, te pregunto, más allá, digamos, de este sondeo, ¿qué opinión te merece, digo, o qué sabés sobre el tema reforma laboral? ¿Cuánto sabemos? Por ejemplo, nosotros hablamos con los protagonistas y no, más allá de algunas cosas puntuales que se han hablado, digamos, hay gran incertidumbre. ¿Esto le juega a favor o en contra al gobierno? Claramente, bueno, es una buena pregunta porque están circulando distintos borradores, y eso ya de entrada, los frames o los marcos que uno puede dar a hacer cuando hace análisis, ¿sí?, ya juegan contra el gobierno. Juegan contra el gobierno porque si hay muchos es porque no hay uno concreto. Si hay distintas voces, distintas versiones, es malo también para el gobierno porque no hay una voz oficial que esté diciendo que la reforma laboral no va a producir estas cuestiones negativas. Claro. Claramente todo hoy es beneficio para la oposición en este marco de lo que estamos hablando, por lo menos de lo que es la encuesta en la provincia de Mendoza. Claro, no estamos hablando de una encuesta a nivel nacional, pero no creo que difiera tanto, porque tampoco hemos visto ninguna publicidad ni ninguna comunicación oficial del gobierno nacional que diga, bueno, la reforma laboral va a ser mejor para generar más empleo, para mejorar la producción, para generar más puestos de trabajo, para tener, bueno, hay distintas cosas. Entonces, bueno, obviamente la oposición hoy está aprovechando, y por eso medimos esta primera pregunta, si la gente conoció o no, porque es muy fácil hoy para la oposición aprovechar este marco y decir, bueno, la reforma laboral va a ir en contra de todo lo que dijo el peronismo, o en contra de todos los derechos de la Constitución de Perón, o muchísimas otras cosas de derechos adquiridos en estos últimos años, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas para anotar para el oficialismo nacional es justamente esa, ¿no?
Muy bien. Bueno, Rubén Savi nos acompaña, consultora Rubén Savi ha hecho este informe, ¿no? Este sondeo, con mucha participación. Bueno, aquí estoy leyendo justamente esta encuesta que fue a finales de noviembre, Jorgelina, oyentes, y los primeros días de diciembre, O sea que esto es muy pronto, un muestreo proporcional por zona. Bueno, obviamente el tema control de calidad, comunicación, de incertidumbre, bueno, el trabajo de campo realizado y el muestreo de 1.535 casos efectivos, ¿no, Rubén? ¿Es así? Así es. Muy bien. Bueno, que sea representativo, así que es una buena encuesta. Es una buena encuesta. Bueno, Rubén, gracias por compartir la mañana con nosotros. Nos quedamos con estos datos y con toda la expectativa que genera esta reforma laboral, que como bien decías, es el tema central con el que está terminando el 2025 y arranca el 2026. Bueno, que tengas un excelente fin de año. Gracias, Rubén, por recibirnos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.